previa ha sido aprobada, regresa a comisión el proyecto. Siguiente tema. De las comisiones de Centralización y de Constitución, proyectos de ley 574, 14, 819 y otros, se propone incorporar nueva causal de vacancia en el artículo 22 de la ley 27.972, ley orgánica de municipalidades, y en el artículo 30 de la ley 27.867, ley orgánica de gobiernos regionales. Se va a dar inicio a la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Descentralización que ha sido leído. Al respecto, la Comisión de Constitución ha presentado un dictamen en mayoría recaído en los proyectos de ley 14, 819, 934, 939, 1349, 1530, 1533 y 1890. Tiene la palabra el congresista Domínguez Herrera, presidente de la Comisión de Descentralización, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, sobre la materia de vacancia de las autoridades de gobiernos regionales y locales, la Comisión de Descentralización emitió 2 dictámenes. El primero, que incorpora la causal de nepotismo como causal de vacancia de las autoridades de gobierno regional, homologando con la Ley Orgánica de Municipalidades que sí la contiene. Estas iniciativas tienen como autores a los congresistas Vicente Ceballos Salinas, proyecto de ley 1533, y la congresista María Cristina Melgarejo, proyecto de ley 1890, respectivamente, y fue aprobado en la 5ª sesión ordinaria celebrada el 11 de octubre del 2017. El segundo dictamen incorpora la causal de vacancia de alcaldes o regidores de las municipalidades, así como gobernadores, vicegobernadores y consejeros del gobierno regional, por la causal de inconcurrencia injustificada a citaciones de comisión ordinaria del Congreso. La propuesta fue aprobada en la 8ª sesión ordinaria celebrada el 15 de noviembre del 2017, bajo la fórmula legal del proyecto 574, cuyo autor es el congresista Carlos Domínguez. Posteriormente, la Comisión también autorizó acumular otros 7 proyectos que guardan relación con la materia, los proyectos 014, 819, 934, 939, 1179, 1349 y 1530. Por una razón de procedimiento para la acumulación de ambos dictámenes, se planteó un texto sustitutorio que entrego en este momento y que solicito se distribuya para ser considerado en el debate, señor presidente. Presentamos el sentido de la incorporación de ambos causales, exposición que indudablemente ampliarían sus autores. Al hablar de nepotismo, actualmente existe un trato diferenciado entre las autoridades municipales y regionales respecto de la incursión en prácticas de nepotismo. Si las autoridades municipales incurren en prácticas de nepotismo, se configura la causal de vacancia y seguir en el procedimiento establecido. En el caso de las autoridades regionales, si incurren en prácticas de nepotismo, no se puede actuar de la misma manera, ya que ésta no está expresamente establecida en la ley orgánica. El Jurado Nacional de Elecciones, en reiteradas oportunidades, ha tenido que declarar improcedente el pedido de vacancia de autoridades regionales, pues la ley orgánica de gobiernos regionales no establece expresamente el nepotismo como causal de vacancia. En un caso específico, el Jurado Nacional de Elecciones sentenció que las causales deben ser interpretadas en virtud de los principios de legalidad y tipicidad, es decir, no cabe ampliar ni extender las causales previas y claramente establecidas en la ley, de tal manera que no se puede declarar la vacancia del presidente regional por una causal o hecho que no enmarquen en ninguno de los supuestos establecidos en la ley de gobiernos regionales. Por el propio Jurado Nacional de Elecciones ha señalado en su propuesta del Código Electoral, tomando en cuenta que las sanciones, los bienes jurídicos que se pretenden proteger, así como las circunstancias que impiden el ejercicio del mandato municipal, son las mismas, tanto en el ámbito regional como en el ámbito municipal. La propuesta ha buscado homologar algunas de las causales de vacancia municipal en la legislación regional. Con esto se logra remediar la disparidad en el número y en el contenido de causales que existe en la legislación vigente. Desde periodos legislativos anteriores existen diversas iniciativas legislativas que buscan homologar la causal de vacancia por nepotismo que existe en el ámbito municipal para hacer extensivo. Presidente. Señores congresistas, señores asesores, se les solicita por favor guardar un poco de silencio para que pueda exponer el congresista Domínguez. Sí. Para hacer extensivo
el ámbito regional. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible remediar esta disparidad normativa. La Contraloría de la República, en respuesta al pedido de opinión sobre las iniciativas legislativas, también ha estimado pertinente la propuesta, señalando que esta normativa permitirá que las autoridades del nivel regional también puedan ser procesadas y, de ser el caso, sancionadas con la vacancia por el ejercicio de prácticas de nepotismo. La otra causal es inconcurrencia ante citaciones del Congreso. Desde el 2002 a la fecha han pasado 4 periodos y es significativo el número de autoridades regionales, gobernadores regionales y alcaldes que han sido denunciados por diversos delitos y en especial por actos de corrupción, malversación de fondos, peculado, que han llevado a decisiones judiciales de restricción de la libertad. En este contexto, los órganos fiscalizadores encuentran difícil cumplir con su labor y es posible apreciar una actitud de rebeldía de las autoridades de los gobiernos regionales y locales para asistir a las comisiones ordinarias del Congreso de la República, para dar cuenta sobre actos de su gestión y responder sobre irregularidades. En otra línea de argumentación, la iniciativa legislativa busca hacer efectivo el rol de fiscalización y control del Congreso de la República frente a los problemas que se suscitan en los gobiernos regionales y municipales, así como hacer obligatorio la concurrencia de los gobernadores regionales y alcaldes a las citaciones de las comisiones ordinarias del Congreso de la República bajo el apremio de incurrir en causal de vacancia si su concurrencia es injustificada. Los gobernadores regionales y los alcaldes olvidan que forman parte del Estado y que en el desarrollo de las políticas de Estado tienen una cuota de responsabilidad en sus jurisdicciones, y cuando son invitados a las comisiones ordinarias del Congreso de la República para que expliquen y den cuenta sobre los actos de gestión, no asisten y muestran renuentes en asistir, muchas veces sin explicar y comunicar los motivos de su inasistencia. Las opiniones recibidas han argumentado que los gobiernos regionales y las municipalidades tienen sus propios órganos de fiscalización y de la Contraloría, y que bajo el mandato de comisiones investigadoras la comparecencia es imperativa. También se puede decir que existe cierta inconsistencia entre la infracción propuesta, referente a la inexistencia de la citación del Congreso, y la sanción, referente a la vacancia, y en este sentido se vulneran los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Sin embargo, resulta de gran importancia afirmar la potestad del Congreso para ejercer su función de fiscalización y de control en nombre de la ciudadanía, y con razón y prudencia, pero con firmeza. Señor presidente, entiendo que la Comisión de Constitución tiene un dictamen sobre la materia de vacancia y suspensión de autoridades de gobierno regional y municipal, y confío que será posible encontrar una fórmula de consenso sobre esta materia que resulta sustantiva para la gobernabilidad del país. Adicionalmente, creo que se debe considerar como parte del debate en el Pleno la propuesta de la Contraloría General de la República, el proyecto de ley 3292, que es posterior a los dictámenes de ambas comisiones. El proyecto, que propone modificar los artículos 15, 30 y 31 de la Ley 27867, Ley Orgánica del Gobierno Regionales, así como de los artículos 9, 22, 23 y 25 de la Ley 27972 de la Ley Orgánica de Municipalidades, incorporando como nuevos supuestos de vacancia y suspensión en el cargo de los gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como los alcaldes provinciales, distritales y regidores. Tal propuesta busca llenar el vacío normativa a raíz de que la Ley 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría, que incorpora a las autoridades regionales, gobernadores y consejeros, así como a las autoridades locales, a los alcaldes y regidores, dentro de los alcances de la responsabilidad administrativa funcional. Sin embargo, las sanciones correspondientes que pasan por vacancia o suspensión son competencia de los respectivos consejos regionales y consejos municipales conforme a la normatividad vigente. Se trata entonces de dar un tratamiento sistemático a esta problemática, trabajando un texto que modifique el tema de vacancia y suspensión en ambas leyes orgánicas, antes de la asunción de los nuevos gobiernos regionales y locales electos. Señor presidente, adjunto el texto sustitutorio en el cual se acumulan los dos dictámenes y solicito sea repartido a los señores congresistas. Muchas gracias. Gracias, congresista Domínguez. Tiene la palabra la congresista Marta Barriga, presidente de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Presidente, en calidad de segunda comisión dictaminadora, presentamos el dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento referido a las causales y procedimientos de vacancia y suspensión de alcaldes, de autoridades regionales y municipales, que consolida los proyectos de ley 014-2016,
819-2016, 934-2016, 1349-2016, 1530-2016, 1533-2016, 1890-2017, presentado por los grupos parlamentarios Fuerza Popular, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad y Peruanos por el Cambio. En la primera etapa de la reforma electoral del periodo pasado, la Comisión de Constitución y Reglamento abordó temas como la flexibilización de requisitos de candidatura, sin que ello suponga la anulación del requisito de un mínimo vínculo entre el candidato y la circunscripción para la cual pretende postular. En el debate que condujo a la aprobación del referido dictamen, se indicó y asumió el compromiso de abordar a la brevedad posible las iniciativas legislativas que tuvieran por objeto garantizar la legitimidad democrática en el ejercicio del cargo de las autoridades regionales y municipales. Asimismo, en aquellos debates se sostuvo que se podía flexibilizar los requisitos de candidatura porque se trataba de un derecho constitucional como el derecho a ser elegidos, pero que a cambio se debería ser más rígido o estricto con las personas que ya se encuentran ejerciendo el cargo, de manera que se pueda asegurar la existencia de autoridades idóneas y que garantice la continuidad en el ejercicio del cargo. Por ello, honrando dicho compromiso, la Comisión de Constitución y Reglamento pone a disposición de ustedes el proyecto de dictamen recaído sobre iniciativas legislativas que tienen por objeto ampliar y uniformizar las causales de vacancia y suspensión de autoridades regionales. Dichas iniciativas legislativas en materia de dictamen pueden clasificarse en tres grandes grupos. 1. Iniciativas legislativas que tienen por objeto optimizar las funciones fiscalizadoras del Congreso de la República y hacer efectiva la responsabilidad de las autoridades que no tienen dichos pedidos de información. 2. Iniciativas legislativas que tienen por objeto sancionar una inadecuada gestión regional o municipal, específicamente en lo relativo con el presupuesto participativo y el sistema de prevención de desastres. 3. Iniciativas legislativas que tienen por objeto uniformizar las causales de vacancia regionales y municipales, ya que las causales de vacancia a nivel regional son considerablemente menores que las previstas para el caso de alcaldes o regidores. En atención a ello, las principales innovaciones que plantea el presente dictamen son las siguientes. Primero, se procura uniformizar las causales y los procedimientos de vacancia y suspensión tanto de autoridades regionales como municipales, ya que actualmente hay más causales a nivel municipal que regional. Asimismo, se procura incluir en un mismo artículo todas las causales para evitar la dispersión normativa que existe actualmente en sede municipal. Segundo, en la misma línea que el dictamen de la Comisión de Descentralización, se incluye como causal de vacancia de autoridades regionales el nepotismo. Tercero, en la misma línea que el dictamen de la Comisión de Descentralización, se incluye como causal de suspensión de alcaldes o gobernadores regionales el incumplimiento de sus funciones relacionadas con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. Cuarto, se incluye como causal de suspensión de gobernadores regionales o alcaldes el incumplimiento de sus funciones previstas en el marco del presupuesto participativo. Quinto, se incluye como causal de suspensión de gobernadores regionales o alcaldes el no haber asistido a las citaciones que efectúen las comisiones del Congreso, cualquiera sea esta, o al Pleno, en el marco del artículo 87 del Reglamento del Congreso, referido a solicitudes de información, no a comisiones investigadoras, que se encuentran reguladas en el artículo 88 y no en el 87. Sexto, se elimina la causal de vacancia municipal en cambio de domicilio porque ya estaba prevista la causal de ausencia de la circunscripción sin autorización del Consejo Municipal. De la misma manera, se reemplaza a nivel regional la causal de dejar de residir por la de ausencia de la circunscripción sin autorización del Consejo Municipal. Séptimo, se faculta a la Contraloría General de la República a solicitar la vacancia o suspensión de autoridades regionales y municipales. Octavo, se elimina el requisito de firmeza para suspender a una autoridad regional, sea suspendida por la causal de mandato de detención vigente. Con ello, se uniformiza dicha causal con la prevista en sede municipal. Noveno, se precisa que para vacar o suspender a una autoridad regional o municipal por incapacidad física o mental, se requiere de una acreditación por parte de un establecimiento de salud público. Lo mismo si una autoridad suspendida por dicha causal desea regresar al cargo. Décimo,
Se precisa que cualquier vecino se encuentra facultado para solicitar la vacancia o suspensión de autoridades municipales o regionales. 11. Se incluye como causal de vacancia de autoridades regionales la infracción de las restricciones de contratación que actualmente está prevista en sede municipal. Asimismo, se precisa la descripción de dicha causal para que quede claro que una autoridad municipal no puede contratar consigo misma, como particular, ni con una persona jurídica de la cual sea representante, apoderado, accionista o director. Es imperativo que se establezcan las herramientas necesarias para garantizar la legitimidad democrática de ejercicio de las autoridades regionales y municipales y que el Congreso de la República también cumpla con el mandato constitucional de hacer efectiva la responsabilidad de aquellas autoridades que no cumplan con atender los pedidos de información que formule este Parlamento. Por ello, solicito que esta representación pueda iniciar el debate y proceder a la votación con respecto al dictamen que se presenta. Es importante destacar, presidente, que nos encontramos en un momento especial en cuanto a la situación de las autoridades recientemente electas en el proceso municipal que acaba de concluir y que necesitamos, por lo tanto, tener reglas claras para que ellos puedan entender la dimensión de la responsabilidad que el pueblo les ha otorgado a través de las urnas, minimizando también la posibilidad de que herramientas como la suspensión y la vacancia puedan ser mal empleadas en situaciones de conflicto. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bartra. Habiendo expuesto ambos presidentes, tiene la palabra el congresista Tapia. Gracias, presidente. Saludar que se haya puesto en agenda este tema tan importante como es el tema de vacancia, en el tema de las autoridades tanto regionales como municipales. Soy autor del proyecto 014 y también del 1349. Presidente, si bien es cierto, a un ministro de Estado uno lo puede interpelar, también lo puede incluso uno censurar, pero realmente a las autoridades de los gobiernos regionales ni municipales uno no puede. Tal es así que si ellos quieren, vienen a una citación que le hace el Congreso de la República como primer poder del Estado, pero si quieren también, no le da la gana de venir, no vienen. Incluso no justifican de manera puntual su inasistencia. He pasado, presidente, 7 años por la Comisión de Fiscalización y sucede lo mismo. Presidente, no sé si podría llamar al silencio en la sala, por favor. Gracias. Señores congresistas, nuevamente se les recomienda, por favor, guardar silencio. Entonces, presidente, decíamos que sí, a un ministro lo puedes interpelar, censurar, pero a un alcalde ni gobernador regional no se puede. Incluso a un ministro, fiscal, vocales supremos, etcétera, lo puedes, hasta el presidente de la República le puede hacer una acusación constitucional, pero aquí también otro tema muy importante, presidente, es de que, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización, donde he participado 7 años, solamente, presidente, puedes traer a un alcalde o a un gobernador si es una comisión investigadora. En la primera lo cita, la segunda no viene, y la tercera tiene que venir de grado o fuerza. Pero esa posibilidad, presidente, no existe en los gobiernos regionales, ni en los locales. Entonces, presidente, me parece muy bien esta iniciativa legislativa que va a permitir que realmente, no solamente si no viene de manera injustificada, no solamente se le suspenda, sino que, presidente, también haya la posibilidad de vacar. Así como una comisión investigadora se cita una vez, no viene, otra vez, pero la tercera vez viene de grado o fuerza. Entonces, eso también deberíamos aplicar, presidente, aquí, y yo propongo que en el texto sustitutorio se pueda considerar y darle la oportunidad también a un alcalde, bajo esa misma modalidad de la comisión investigadora, que se le cite una vez.
2 veces. Si a la tercera, de manera injustificada, tanto el gobernador regional, digamos, vicegobernador, alcaldes o regidores, a la tercera citación se le debía, y de manera injustificada no asiste, la vacancia para estas autoridades, presidente. Esa es mi recomendación que daría a la Comisión de Descentralización y a la Comisión de Constitución, que se dé el chance, las 3 oportunidades, presidente. Una primera citación, una segunda citación. Si a la tercera de manera injustificada no asiste, la vacancia. Algo tenemos que hacer, presidente. Y por otro lado, decirle que existe un proyecto de ley, el 3292 de la Contraloría General de la República, donde habla de la vacancia y suspensión, digamos, de las autoridades regionales y locales, la imposición de una sanción firme de inhabilitación o suspensión por parte de la Contraloría General de la República en el marco de un procedimiento administrativo por responsabilidad administrativa y funcional. Yo diría, presidente, que todo debería quedar en vacancia. Presentan vacancia y suspensión, pero esto también debería ser motivo de que debería también ser vacancia. Entonces sería importante que pueda acumularse también este proyecto de la Contraloría General de la República, si tienen a bien los presidentes tanto de descentralización como Constitución. Presidente, ha llegado el momento de que este Congreso de la República pueda intervenir en este tipo de autoridades, muchos de ellos que caen en temas de corrupción, y por otro lado simplemente se le llama por un tema de interés nacional y deben acudir, porque, presidente, son autoridades elegidas por el pueblo y nosotros también somos elegidos por el pueblo. Entonces sí es importante que el respeto a este Congreso de la República y que puedan asistir cuando se les cite en el momento adecuado y oportuno. Muchas gracias, presidente. Pido la aprobación de este proyecto de ley. Gracias. Gracias, congresista Tapia. Tiene la palabra la congresista Aramayo. Gracias, presidente. Quería saludar que este punto haya sido puesto en agenda y plantear un pedido además a los presidentes de la Comisión de Descentralización y de Constitución. Es cierto que tenemos algunos problemas que resolver en el país y que corre de manera transversal con una preocupación que les asiste a los ciudadanos, que es la lucha contra la corrupción. Y es que la problemática es evidente, señor presidente, del gran costo que genera la corrupción al país, que son más o menos 10 millones de soles al día. Los actores que no están en escena son los gobiernos subnacionales a través de los gobernadores regionales. Y está claramente establecido en la exposición de motivos cuando coinciden que existe un vacío legal que entiendo hoy se quiere resolver, toda vez que no se indica de manera expresa la obligación que tienen los gobernadores de acudir ante el Congreso de la República cuando los congresistas en un mandato constitucional vienen a ejercer el rol de fiscalización. Y podría citar la necesidad que existe de fiscalizar en este sentido cuando hay cifras que se hacen públicas, por ejemplo, a fecha de 23 de septiembre del año 2018. En el periodo 2002 al año 2014 se ha evidenciado que hay 2.059 autoridades que están involucradas en delitos contra la administración pública, de los cuales 2.225 funcionarios dentro de gestiones municipales y regionales han incurrido en actos de corrupción. La Procuraduría de la República señala cifras, por ejemplo, que solo existen 205 sentencias, que equivalen algo así al 4.8% de los actos de corrupción que se vienen investigando. ¿Cuántos de acá, colegas congresistas, hemos sido presidentes de comisión? ¿Cuántos de nosotros acá, colegas congresistas, hemos invitado a los gobernadores regionales a que asistan a este fuero democrático, pero también con responsabilidades y que respondan por el ejercicio de su función, que es además de altísima responsabilidad porque administran la cosa y el gasto público? ¿Cuántos de nosotros aquí hemos sido ignorados por la autoridad municipal en la obligación que tienen de concurrir? Por eso creo, señor presidente, que existe un mandamiento fundamental, categórico en el derecho internacional y la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho y acceso a la información pública.
Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información en cualquier entidad de la administración pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho y de las entidades que están obligadas a informar. En el mismo sentido, el artículo 96 de la Constitución Política del Perú precisa que los congresistas pueden pedir información que estimen conveniente de las entidades estatales, entre ellos los gobiernos regionales y locales, porque hay que entender que el gobernador regional no tiene el privilegio de no venir, tiene sobre todo la obligación, el deber de asistir al Congreso de la República para informar en el ejercicio de su función. Tengo, señor presidente, además un texto que quiero solicitar sea valorado. Solicito se incorpore el proyecto de ley 1045-2016 CR, que se ha dictaminado en relación a la obligación de los gobernadores regionales y alcaldes de asistir al Congreso de la República, modificado por la Ley 27783 de la Ley de Bases de Descentralización, que no puede ser causal de vacancia o suspensión si no existe la obligación de asistir. El artículo 50, y quiero referirme exactamente por materia de tiempo a lo que quiero sea incorporado, dice: los gobiernos regionales y locales se relacionan con el Congreso de la República a través de los congresistas de las comisiones de descentralización, regionalización, gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado y las demás comisiones ordinarias según el ámbito de su responsabilidad. Presidente Salaverry, el dictamen que ha sido debidamente aprobado en la Comisión de Descentralización tiene más de un año, 4 meses y 17 días y no se ha puesto en agenda. Yo quiero que la parte pertinente se acumule al proyecto de ley que hoy dictaminan la Comisión de Descentralización y Constitución. Le agradezco su atención. Gracias, congresista Aramayo. Tiene la palabra la congresista Glave. Presidente, colegas, creo que es importante que reflexionemos sobre el momento político en el que está el país ahora y sobre la situación en la que está este Parlamento en particular y el descrédito de las fuerzas políticas en su conjunto. Colegas, veamos el resultado de las elecciones y cómo los partidos nacionales han perdido presencia en gobiernos regionales y gobiernos locales. Y hoy día, como respuesta, el Congreso va a decir que a un gobernador regional, acá nos acaban de dar el texto sustitutorio, presidente, un gobernador regional electo por voluntad popular, si no viene una vez a una comisión ordinaria, ni siquiera una comisión investigadora, ni siquiera una comisión ordinaria que ha solicitado competencias de comisión investigadora, que tenga una razón de fondo de investigación, no, ni siquiera dicen cuál es la razón. Lo cité porque quise citarlo una vez y ya es causal de vacancia, colegas, a un gobernador regional, a los consejeros regionales. Colegas, una vez que no viene ya se le puede vacar. Y luego tenemos en el artículo 2 la vacancia del cargo de alcalde o regidor 2 veces. 2 veces, es decir, un alcalde o una alcaldesa que 2 veces no viene a una comisión ordinaria. Ojo, el congresista Tapia dijo, no puede ser que una comisión investigadora, colegas, una comisión investigadora tiene mucho peso en el Parlamento. Nosotros creamos una comisión investigadora, por ejemplo, la comisión investigadora del caso Lavajato, que podía citar una vez, 2 veces y recién a la tercera tenía mandato de que vengan con grado o fuerza, ¿no es cierto?, a la tercera sesión. Perfecto. Acá ni siquiera estamos diciendo que tengamos el mandato de grado o fuerza para que vengan y respondan. Simplemente cualquier comisión, no una comisión especial, no una comisión investigadora, no una comisión ordinaria que haya solicitado competencias, no. Cualquier comisión, simplemente con citar 2 veces a un alcalde, lo vaca. Colegas, es muy fuerte lo que se está planteando. Entonces sí creemos que el texto sustitutorio pone además una situación mucho más grave que la que ya teníamos en el texto original.
Es verdad que tenemos derecho a la información, por supuesto. Es verdad que tenemos que tener un mecanismo de interpelación a las autoridades locales, por supuesto, porque tienen que rendir cuentas, por supuesto. Pero no podemos, colegas, saltar al otro extremo y poner simplemente la vacancia a un gobernador o a un vicegobernador solo porque no vino una vez a una comisión ordinaria. Colegas, necesitamos reflexionar. Yo pediría, presidente, como cuestión previa, que esto vuelva a comisión. Tiene que volver a comisión porque hay otros proyectos, además, que han llegado vinculados al tema de la discusión de la vacancia. Que se discuta y se reflexione con seriedad, presidente, pero si tomamos esta decisión así y ahora y en caliente, va a ser muy grave, sobre todo por la situación que hoy se abre con la elección de nuevas autoridades locales y regionales, presidente. Muchas gracias. Perdón, ¿me pide una interrupción el congresista Segura? Tiene la interrupción, congresista Segura. Y la